Bendiciones en el nombre del Señor. Estamos, ¿no es cierto?, en este momento preparándonos para el mensaje en esta tarde, a las 7 de la tarde. Bendecimos, ¿no es cierto?, a toda la congregación, los que están ya conectados con nosotros, ¿no es cierto?, que Dios bendiga a toda la hermandad. Bendición a todos sus seres queridos, también a su familia. Dios bendiga a mi hermano Gerson. Amén. Lo saludamos, ¿cierto? Reiterando, como dijo nuestro pastor, en el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Él es Yahweh, el Amén. Señor uno es. No hay más dioses, el Señor uno es. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que se entienda. Amén. Lo invitamos para que se puedan conectar los hermanos, hermanas, toda persona, amigo, amiga, quien quiera compartir la palabra del Señor y Amén. entender, Así es, obviamente, Señor. ¿cierto?, las profundidades del Señor que trata de mostrar a través de sus cartas, ¿cierto?, que todos conocemos los evangelios, y también de su Torá, los salmos y los profetas. Que el Señor los sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a dar un saludo también, mientras tanto, a nuestra hermana Mariana, a nuestra hermana Alejandra y a Juanita, ¿no es cierto?, las hijas de nuestra hermana Sonia, que en paz descanse. Sabemos que partió ya la presencia del Señor, así que damos un saludo cariñoso Amén. de nuestra congregación junto a nuestro hermano Gerson. Bendiciones a todas nuestras hermanas que están, ¿no es cierto?, obviamente en el Señor descansando. Eh, no sé, ¿quieres dar un saludo también a ellos? Bueno, saludo a todos los hermanos que ya no están junto a nosotros en vida. Amén. También a los hermanos que están obviamente en vida. Sea bendiciendo a Mafil, sea bendiciendo a todos los sectores rurales que nos están viendo. Y así Amén. también aquí en la ciudad. Damos gracias al Señor porque Él nos permite llegar hacia usted a pesar de todas las trabas que hay ahora para el pueblo del Señor. Pero no hay nada imposible para el Señor, y el Señor también requiere de nosotros la astucia, Amén. la eficacia y la inteligencia para hacer todas estas cosas a través de su Rajacoy, que es el Espíritu Santo, para que se entienda. Como dijo su siervo Job, el temor de Yahweh es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Así que insistimos, damos saludo a todos los hermanos. A lo mejor alguien está pasando, ¿cierto? Puede ser escasez, un conflicto, alegría. Pero hermano, tienen que gozarse de todas las cosas porque todo lo que está sucediendo o lo que está pasando en su hogar es para que usted crezca y tenga la confianza en nuestro Señor Yahshua HaMashiach, que Él lo va a solucionar todo a través, ¿cierto?, de la oración y la comunión con Él. Es importante orar en su aposento. Ahora el Señor, mire, nos tiene a todos nosotros orando en Amén. nuestras casas como familia. El Señor siempre criticó mucho este tema, que a algunos les gustaba ir, ¿cierto?, a las plazas, a lugares de congregación, sinagoga, para ser visto de los hombres. Orar en su aposento, dijo el Señor. Amén. Amén. Y nosotros hacemos caso a todo eso, y siempre se ha enseñado también a través de nuestro pastor. Pídanle al Señor y Él le suplirá todas sus necesidades en este tiempo de angustia que es la tribulación. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Gerson, ¿no es cierto? Son palabras de bendición para todos nuestros hermanos que ya han partido a la Amén. presencia del Señor. Como dicen las Escrituras, ¿no es cierto? Que, aleluya, los que duermen en el Señor serán levantados un día, ¿no es cierto?, en el arrebatamiento. Y los que Amén. estamos en vida, ¿no es cierto?, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos Amén. por el poder de nuestro Dios, ¿no es cierto? El Dios Todopoderoso nos irá a transformar con su poder, con su palabra es poderosa. Amén. Y se cumplirá, ¿no es cierto?, todo lo que Dios ha establecido por sus escrituras. Y confiamos en ella, Amén. ¿no?, porque nuestra fe está en un Dios vivo. Así Vamos es. a dar otro saludo a nuestra hermana Joana Garrido, que es una familia que está pidiendo, ¿no es cierto?, oración. Bendecimos a nuestra hermana Joana Garrido y familia. Amén. Bendecimos a Sara y esposo León, ¿no es cierto?, del negocio del Pablito. Que Amén. Dios los bendiga mucho. A nuestra hermana Sara, Dios bendiga a su esposo también. Ellos también compartimos cuando vamos a comprar a su negocio Amén. y nos gozamos con ellos, ¿no es cierto? Y bendecimos a esta persona que son amigos de ellos. Bendiciones, Joana Garrido y Sara, nuestra hermanita, ¿no es cierto?, al Pablito y todos los que trabajan junto a ella, que Dios le bendiga, ¿no es cierto?, porque ahí hay gente que está trabajando en el negocio también. Damos gracias a Dios por eso también.
Saludos Amén. para ellos también, hermano Gerson. Bueno, los saludo en el nombre del Señor Yahshua HaMashiach, a don León, Amén. cabeza de hogar, y a la señora Sara, su esposa. Y me Amén. parece mucho que ellos tienen dos hijos, Sí, una hija mayor y su hijo así menor, es. que también ya tienen familia, que el Señor los está bendiciendo mucho. A esta familia muy esforzada, lo hemos visto, Amén. muy trabajólica, y que el Señor los está bendiciendo cada día más con su protección en el lugar donde están atendiendo, que el Señor los guarde y los protege y los libre de toda enfermedad. El Señor dijo en su Salmo 91, el que habita al talit del Altísimo, ¿cierto? Morará bajo la sombra del Omnipotente, ni plaga tocará su morada, ¿cierto? Amén. Ni pestilencia alguna, ni mortandad que ande de día. Así que los bendigo en el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Nosotros hacemos todo esto sin fin de lucro, Amén. no hacemos negocio con la palabra del Señor, del Eterno, y solamente queremos llegar con un mensaje de esperanza, que solamente crean en el Señor. Él dijo que vendrá en una nube con gran poder y gloria, y todo ojo le verá. Asimismo como vino en el Sinaí, el Señor se va a aparecer a todo el mundo. Amén. 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 Gloria al Señor. La gloria, la honra y la alabanza es para nuestro Dios. Amén. Bendiciones a todos nuestros hermanos que ya hemos saludado. Ahora vamos a saludar a una hermana también que ha estado de cumpleaños, ¿no es cierto? Nuestra hermana María Brevis, que es la mamá de nuestro hermano Alan. Dios bendiga a nuestra hermana María. María, Amén. que Dios te bendiga en los años de vida que Dios te ha dado. Junto, ¿no es cierto?, a la congregación, te saludamos en este Amén. día. Y creemos, porque ayer me contaba mi esposa que está feliz junto a sus hijos, a sus hijas, a sus nietas, nietos, ¿no es cierto? Que Dios bendiga a mi hermana María y Dios bendiga a Alan, nuestro hermano, su hijo, a su Amén. esposa Genoveva también, a toda nuestra hermandad, que Dios les bendiga mucho. Saludos también, hermano Gerson, hermana María Brevis, de cumpleaños. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana María Brevis, apellido Brevis, que el Señor la sea bendiciendo cada día más, que pueda entrar en su pacto, que el Señor sea bendiciendo junto a su nuera, ¿cierto? Nuestra hermana Genoveva, nuestro hermano Alan, y junto a sus hijos también. Y un feliz cumpleaños, que cada día cumpla más años en el Señor, obviamente, junto a su familia. También hay otro cumpleaños, hermano Gerson. Sí, parece que sí. Le doy la oportunidad para que usted lo salude también en vivo aquí. Bueno, saludamos en el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, el único que da la vida y la quita, Amén. el que hiere y cura. Esto, el cántico de Moshe, su siervo Moisés, Amén. está escrito. Se va bendiciendo a nuestro hermano Hugo Amén. Ibarra, ¿cierto? Espinosa, que está de cumpleaños Amén. hoy. Así Se es. va bendiciendo junto a su esposa y a su hijo. Amén. Y que siga trabajando al Señor como lo está haciendo. Amén. La recompensa es grande. A la verdad, los hijos del Señor, nuestra recompensa más grande es ver al Señor como nuestro Padre Jacob cara a cara. Amén. Que el Señor lo está bendiciendo. También me añado a mi hermano, ¿no es cierto, Gerson, bendiciendo a Hugo, mi hermano. Dios le Amén. bendiga mucho. Si él sabe que uno se la llora toda. Yo soy llorón, ya me conocen toda la hermandad. Amén. Pero de corazón lo bendecimos en esta hora a Hugo, Amén. a su esposa, a Marcela, y a su hijo Víctor. Dios bendiga a esta familia, ¿no es cierto? Estamos en vivo, Amén. conectados con todos ustedes, hermanos. Bendición a todos los que han tenido cumpleaños, ¿no es cierto, hermano? Disculpen que a Amén. nosotros se nos escapan cosas. A Dios no. Al Señor no se le escapa ni un detalle que son importantes. El poder decir te amo, hermano, estoy contigo, feliz cumpleaños, Dios, a Dios gracias, te dio vida, te dio salud, ¿no es cierto, Hugo? Te ha dado trabajo y una linda familia. Así que, y la salvación, que es lo más importante. Y poder trabajar junto a él, hermanas y hermanos, junto a nuestro hermano Hugo y mi hermano Gerson. Amén. Estamos contentos de todo corazón por este momento. Pastor, ¿Sí? antes que se me Dale, olvide, hermano. Sí, hermano. obviamente no se me olvidó, pero obviamente uno da prioridad a los hermanos. Sí, dígame. Doy un saludo también, ¿cierto? A mi hija que está viendo, que estuvo de cumpleaños el día 14. Amén. Que el Señor sea bendiciendo a esta doncella del Señor. Amén. 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 Sí, han habido hartos cumpleaños, por eso decía yo. Sí. A uno se les escapan muchos cumpleaños que ya han pasado en este mes, ¿no es cierto? Dios bendiga a todos nuestros seres queridos que ya han tenido cumpleaños, como Alan, la Lorena, Así es. y muchos hermanos de la fe, pues hermanos, que Dios bendiga mucho sus vidas, porque Dios es el que da la vida, como decía mi hermano Gerson.
Damos gracias a Dios porque Él nos concede la vida. Queremos también insistir un poquito, con mucho respeto, como decía mi hermano Gerson, no es para lucrarnos este tema del canal, ¿no es cierto? Queremos sí decirle que se suscriban una vez más, les repetimos, porque así la señal, ¿no es cierto?, le llega inmediatamente del programa que estamos, ¿no es cierto?, en vivo en esta hora. Le suena una campanita, tienen que inscribirse en la campanita. Amén. Suscribirse, perdón. En la campanita, apriete la campanita, dice el hermano Gerson, hermano Hugo, ahí se suscriben inmediatamente y pasan a ser parte, ¿no es cierto?, de nuestros temas de enseñanza que tenemos todos los días sábados a las 7 de la tarde. También estamos enviando, ¿no es cierto?, un mensaje de bendición corto, que es breve, que son sermones. Estos son más tipo estudios de sermones, ¿no es cierto?, para que usted tenga en la semana para seguir alimentándose de la palabra poderosa del Señor, que son como un pastito cada día, ¿no es cierto?, para nuestra vida, para alimentar, ¿no es cierto?, a las ovejitas del Señor. El Señor es el buen pastor. Amén. A Él sea la gloria, ¿no es cierto? Amén. Pasamos entonces también a dar aviso de... estamos en el tema de suscribirnos, ¿no es cierto? Estamos explicando un poquito este tema para que puedan, ¿no es cierto?, seguir añadiéndose más hermanos, hermanas. Hermanos y hermanas han preguntado este tema, ¿cómo lo hacen para poder...? Por eso lo estamos reiterando, porque la tecnología a nosotros nos pilló en esta época, somos más antiguos. Claro. Pero estas personas, nuestros hermanos, nuestro hermano Hugo dice que él no. Bueno, que el Señor lo bendiga por su conocimiento en la tecnología. Están pidiendo un saludo para nuestro hermano Jorge Ojeda junto con su esposa Mónica Yaglés, que están mirando. Amén. Jorge Ojeda. Bueno, reiteramos esto, ¿cierto? De suscribirse, la campanita abajo que aparece en la página de YouTube. Es para que le llegue, ¿cierto?, ese timbre de aviso que nosotros estamos conectados. Bueno, como decía nuestro hermano detrás de cámara, un saludo grande para un amigo, en realidad es un amigo. Amén. Muy conocido, es compañero de trabajo y que también es conocedor de la Escritura. Su esposa también lleva años en el Evangelio. Para Jorge Ojeda y su esposa Mónica Yailef y su hija mayor y su pequeñito. Que el Señor los sea bendiciendo con su salvación. Amén. Amén. También me añado, ¿no es cierto?, a saludar a Jorge, nuestro hermano Jorge Ojeda. Amén. Y su esposa Mónica Yailef. Dios bendiga a sus hijos. Damos gracias a Dios por estar conectado con él, ¿no es cierto?, con Jorge. Dios te bendiga mucho, hermano Jorge. Bendiciones en el nombre de Yeshua. Y Dios bendiga a tu familia. Que el Señor le siga fortaleciendo y guardando, ¿no es cierto?, de todo mal. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones a todos entonces la congregación. Como explicaba mi hermano Gerson, quería un poquito seguir hablando del suscribirse. Por un tema, ¿no es cierto?, que estamos hablando de que usted pueda también compartir, ¿no es cierto?, con su familiar este tema, ¿no es cierto?, de la predicación, que podamos que la palabra corra en el fondo, que la palabra de Dios sea glorificada, porque la gloria es de Él, del Señor, pero que debemos seguir predicando junto a nuestro hermano Gerson para que la palabra de Dios llegue a muchas familias más, ¿no es cierto?, y usted pueda hacer un canal de bendición, portando esta bendición, pues enseñándole el canal, ¿no es cierto?, donde estamos, YouTube, ¿no es cierto?, Rodrigo Antiao aparece ahí, el pastor Rodrigo Antiao, y usted pueda conectarse ahí también y enseñarles a ellos, ¿no es cierto?, a través de la campanita, como dice mi hermano, que puedan hacer, suscribirse y puedan estar junto a nosotros. La idea, ¿no es cierto?, esta enseñanza y todo lo que se está haciendo es de que muchas almas más, porque todavía el Señor no viene, esperamos su venida, sí, no la tenemos por tardanza, pero queremos que muchas almas más puedan llegar al conocimiento de la vida eterna. De la verdad. Amén. La verdad. El amor de Dios es muy grande, así que hasta el fin, ¿no es cierto? El Señor, como Él lo dijo, estaría con sus discípulos. Amén. Y está con nosotros también. Y nosotros creemos que el Señor quiere salvar a muchas almas más. Esa es la voluntad del Padre, que muchos se arrepientan y se puedan volver a Él. Así que Dios les bendiga mucho y seguiremos, ¿no es cierto?, en vivo más ratito, en directo. Y puede usted decirle a la hermana, al hermano, sea al familiar, conéctese. Amén. Junto a nosotros. Hermano Gerson. Reiterando, ¿cierto?, que el Señor los está bendiciendo, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, quien es Yahweh de los ejércitos. Amén. Ese es su nombre, se lo dio a su siervo Moisés y será perpetuamente así. Amén. Amén. Intégrense, conéctense. Queremos dar un mensaje en verdad. Yo sé que muchos hombres del Señor también lo están haciendo y mujeres del Señor también.
pero en especial, ¿cierto? Queremos dar un mensaje a Amén. la ciudad de Valdivia, donde estamos humildemente, lo decimos. Amén. Así es. Partamos. Gloria a Dios. Ahora sí que estamos en vivo. Estamos listos. Gloria al Señor. Dios les bendiga mucho. En esta hora vamos a entrar, ¿no es cierto?, en el mensaje que traemos contra nuestro hermano Gerson. Amén. Volvemos a decir bendiciones, hermanos, en el nombre de Yahshua. Bendiciones a todos hermanos, hermanas, familias, matrimonios, hijos. Bendiciones en el nombre del Señor. Amén. Quiero que entremos de lleno, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, porque es una hora muy importante. En esta hora hay que aprovecharla con todo, con mi hermano Gerson, Amén. para poder nosotros dejar en claro, ¿no es cierto?, todas las escrituras, todas las enseñanzas, y usted tome lápiz, ¿no es cierto?, un apunte, y compartamos la palabra de Dios que se encuentra en Isaías. Vamos a empezar 45, capítulo 45, del 20 al 25. Vamos a hablar de la humillación y exaltación de Yahshua. Amén. La gloria es del Señor, pero es necesario que nosotros podamos entender quién es Yahshua, ¿no es cierto? Amén. ¿Quién es el Señor? El Adonai. Vamos a empezar en el nombre del Señor. Dice: Yahweh es el Redentor de Israel. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a su Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tienen dicho desde entonces? Sino yo, Yahweh, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Yahweh y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, bendito sea el nombre de Dios, y se dirá de mí: ciertamente en Yahweh está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se encarnecieren serán avergonzados. En Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quería compartir este texto, esta palabra muy hermosa que nos habla, ¿no es cierto?, de reunir, de invitar, ¿no es cierto?, de, aleluya, proclamar acerca del Señor, de invitar a muchas naciones. Esa es la obra del Espíritu de Dios. El Señor mismo está, ¿no es cierto?, enviándonos una bendición muy grande a través de esta salvación. De Yahweh viene la salvación. Amén. Del Señor, ¿no es cierto?, viene la salvación. Pero muy claro dice aquí, ¿no es cierto?, el profeta Isaías, que es importante, ¿no es cierto?, que Yahweh es Dios, que el Señor es uno solo. Amén. Y de Él viene la salvación. De Así su es. palabra, porque su palabra se hizo, ¿no es cierto?, carne. Su palabra se encarnó en Yahshua y se hizo carne. ¿Pero para qué? Para traernos por medio de Él, ¿no es cierto?, este gran sacrificio, esta gran bendición en la cruz del madero, que fue, ¿no es cierto?, el dar su vida, la entregó y la volvió a tomar. Dio su vida por amor, ¿no es cierto?, a las almas, y puedan muchos ser salvos a través de su sacrificio. Dice en el 22, mirad a mí. Hay que mirarlo a Él, al Señor, ¿no es cierto?, y ser salvo. El que cree en el Hijo, este será salvo. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más Elohim, ¿no es cierto? No hay más Dios Amén. fuera de Él. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra de justicia. La única palabra de justicia que hay, ¿no es cierto?, y verdadera justicia es a través de nuestro Elohim, de Amén. nuestro Dios. Y no será revocada, dice la palabra de Dios, nunca será revocada, ¿no es cierto? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará, ¿no es cierto?, toda lengua. Es importante que Amén. toda rodilla se doble delante de la presencia del Señor, porque así el Señor lo estableció. Y que todos, ¿no es cierto?, confiesen que el Señor Yahshua es nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y se dirá de mí: ciertamente en Yahweh está la justicia y la fuerza. En Yahweh, en el Señor está la justicia, porque Él vino a hacer justicia, ¿no es cierto?, en la cruz del madero. Él hizo justicia, venció la muerte y venció al pecado. Por lo tanto, Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos levanta nuestra cabeza. Él es el que nos levanta cada día, ¿no es cierto?, para seguir luchando en esta vida.
Solamente en el Señor está la fuerza. Si Amén. usted está decaído, si usted, ¿no es cierto?, está a través de las luchas, de las pruebas, todo lo que está pasando, muchas veces nos desgastamos, nos desanimamos. Le puedo decir por esta palabra de Dios que Él es su fortaleza, que Él es el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios vivo, un Dios viviente. En Yahweh será justificada, dice, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Toda la Amén. descendencia, el otro día hablamos con mi hermano Gerson, toda la descendencia, ¿no es cierto?, de la que hemos entregado como enseñanza, Amén. va a ser glorificada, ¿no es cierto?, el nombre del Señor, la Amén. descendencia de Israel. Así es. Porque llegaremos un día, hermano, a la presencia de Dios, todos juntos, ¿no es cierto?, los hijos de Dios, llegaremos realmente a ser los hijos del Señor. Amén. Y ahí estaremos cara a cara con nuestro Padre y buscando, ¿no es cierto?, cada día el poder glorificarle, alabarle, porque Él es el único que debe ser, ¿no es cierto?, glorificado. Amén. Yo quería que busquemos también, no sé si en esta parte, hermano Gerson, quiere aportar también algo ahí, mientras yo busco en Romano. Amén. Ciertamente en el 23, porque por mí mismo he juramentado, de mi boca salió la palabra en justicia, y Amén. no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así es, Señor. Amén. El Señor no dijo que no juremos por su nombre, dijo que no juremos en vano por su nombre, Amén. como Así dice, es. ¿cierto?, uno de los mandamientos que me parece mucho que el cuarto o tercero, dentro del primer y grande mandamiento, Correcto. que juremos en su nombre y cumplamos. Amén. Amén. Cuando él decía que no juremos, era por el cielo, ¿cierto? Por la tierra, porque el cielo es estrado del Señor, perdón, el trono del Señor, la tierra es estrado de sus pies, ni por el mar, ni por nada, porque Él lo creó todo. No hay nadie más poderoso que el Señor. Con eso Él estaba diciendo que no juren en otros dioses paganos, ¿cierto? No deberíamos estar nombrando esto, pero por amor a los nuevos también. Exacto. En el mar, ¿cierto? Los griegos creían en un falso dios, Poseidón. En el sol, los egipcios creían en Ra, ¿cierto? En el Sí. cielo. Y en la tierra, normalmente, ¿cierto? Los hermanos mapuches también creen en lo de la Pachamama y todas esas cosas. Correcto. ¿Cierto? Por eso el Señor empezó a decir a su pueblo, no juréis por ninguna cosa, ningún nombre baálico, ningún otro Señor, Amén. sino que juren en verdad por Yahweh de los ejércitos. Pero el que tomaba su nombre en vano, el Señor no dejaba impune a nadie que tome su nombre en vano. Amén. Amén. Quería destacar esa parte Sí. que es Torah, para que se entienda para los nuevos, los Pentateucos de Moisés. Amén. Cuando el Señor dice todo pasará, pero mi palabra no pasará, está hablando de la Torah de su siervo Moshe, que lo confirman los salmos, los Amén. profetas y obviamente, ¿cierto?, sus apóstoles. Amén. Eso. Sí, volviendo a lo que dice mi hermano Gerson, lo leí recién en el versículo 20, ¿no es cierto?, de Isaías 45, versículo 20, dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, ¿no es Amén. cierto? Está invitando a todas las naciones. Pero dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, ¿no es cierto? Y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Se fija lo que decía mi hermano? Mucha gente está haciendo falsos dioses, levantando falsos dioses, idolatría, ¿no Amén. es cierto? Sí. Pero el Señor es el único que salva. Amén. Amén. Por eso dice en el 21, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Dice, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, dice el Señor, ¿no es cierto? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Bendito sea el nombre Amén. de Dios. Ahí se cumple el mandamiento que decía mi hermano, ¿no es cierto? Que no debemos tomar en vano también el nombre del Señor. Amén. Esto es muy importante porque el nombre del Señor es santo, 3 veces santo. Y nosotros debemos realmente tener respeto, reverencia delante del nombre del Señor. Amén. Así que no cualquiera va a nombrar el nombre del Señor, ¿cierto? No. Tomarlo en vano. Porque Mejor también que no, traerá si mucha no cree que no condenación. nombre, porque el primer y grande mandamiento. Correcto. De hecho, pastor, disculpe, Sí, que dígame. me llamó mucho la atención para mi hermano y amigos nuevos. Miren, en el versículo 20, que es el primero, Amén. dice así, todos sabemos quién es el profeta Isaías. En Correcto. hebreo está el nombre del Señor en el profeta Isaías al final. Amén. Isaías, amén.
todo esto que está mostrando nuestro pastor es el primer y grande mandamiento. Amén. De hecho, mire, analicemos lo que dijo el pastor y recordó, dice, reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones, nosotros. Amén, Amén. el Señor nos salvó. Amén. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. ¿Quién erige un ídolo todavía recordando en un madero? Y que han enseñado inclusive a mucho pueblo que se dice ser evangélico y que sigue el evangelio verdadero y toman el nombre que es de Baal, Bálico, Jesucristo, Jesús, Ah, y lo ponen en un madero. ¿Quién erige? Normalmente nosotros no queremos nombrar ninguna religión ni letrero, pero normalmente esto es el catolicismo. claro. Correcto. Entonces, porque el Señor es su rostro, nadie le ha visto, como dice mi hermano. Amén. Su rostro, ¿no es cierto?, es un rostro maravilloso, yo creo, y es santo, 3 veces santo. Amén. Ni un ojo le ha visto, así que Dios nos ayude para que podamos buscar cada día la santidad, ¿no es cierto?, sin la cual nadie verá el rostro del Señor un día. Así es. Y hay una bienaventuranza muy hermosa cuando Yeshua dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hay muchos requisitos, hay muchas cosas que Dios demanda en la iglesia, de los santos, de los hombres que le buscan, ¿no es cierto?, en espíritu y en verdad, que le adoremos. Y le adoremos de verdad, en espíritu y en verdad. Así que, hermanos amados, Dios les bendiga mucho. Un lindo mensaje de Isaías, ¿no es cierto?, que confirma que debemos nosotros, toda rodilla se doblará delante de la presencia de Yahweh, del Señor, ¿no es cierto? Amén. Romanos, queremos que busquemos en Romanos 14, del 7 al 12, le voy a dar lectura también. Dice así, anótelo también, hermanos y hermanas, visita, hermano, amigo, familiar que está ahí escuchando. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Del Señor somos. Porque Cristo, dice, para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Amén. Amén. De los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos, dice, ante el tribunal de Cristo. Amén. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Elohim, ¿no es cierto?, es el Señor. Amén. Amén. Así que, hermano, en el 12 dice, y termino en esta partecita, qué importante esto, hermano Gerson, mire, de manera que cada uno de nosotros, está hablando personalmente, cada uno de nosotros dará a Dios, a Elohim, cuenta de sí. Amén. Bendito sea el nombre de Dios, que entendamos que los hijos de Dios, yo no juzgue con rapidez, con ligereza, porque la salvación es personal. Cada uno, ¿no es cierto?, será un día juzgado en el tribunal de Cristo, dice aquí, ¿no es cierto? Amén. Pero delante del Señor, dice, toda lengua confesará que el Señor, ¿no es cierto?, es el que nos salva. Y toda rodilla se doblará delante de Él. Así que qué importante es reconocer, ¿no es cierto?, delante de Dios con un corazón humillado y con un ser doblado, porque doblaremos nuestro ser exterior, pero de corazón, ¿no es cierto?, toda rodilla se doblará delante de la presencia del Señor. Escrito está en Isaías. Después lo recalca Pablo escribiendo la carta a los romanos. Amén. Y está diciendo cada uno, mire, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, si yo hablo algo, yo voy a tener que dar cuenta de lo que yo hablo, de lo que yo Amén. hago. Eso es importante que la congregación del Señor pueda entender que todas las cosas se hacen, ¿no es cierto?, conforme a la Escritura. Amén. Si alguno habla, dice, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministre, ministre conforme al poder de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios es uno. Amén. Amén. Y podemos entender entonces que Dios nos llama a poder doblar nuestras rodillas con todo nuestro corazón, reconocerle a Él como Señor y Salvador, y podamos entender, ¿no es cierto?, que en Él solamente hay salvación y perdón de nuestros pecados. Amén. Porque Él es el Cordero, ¿no es cierto? Porque vino como Cordero. Así es. Y sabemos que viene como león ahora. Así es. Amén. Eso es importante que la iglesia, ¿no es cierto?, los hermanos están entendiendo todo esto, se repite muchas veces. Y se repite porque el Señor nos conoce, porque la palabra de Dios dice que somos oidores olvidadizos. Amén. El Espíritu, lo digo por mí también, el Espíritu de Dios nos refresca la mente día a día con su palabra para mantenernos nosotros íntegros, mantenernos en santidad, para mantenernos claros delante de la presencia de Dios,
que todas las veces debemos nosotros arrodillarnos delante de la presencia de Él, humillarnos de todo corazón y confesar delante del Señor, ¿no es cierto? Aleluya, lo que vivimos el día a día. Porque hoy día, ¿no es cierto? El que es santo, dice la palabra, santifíquese aún más todavía. Dios le bendiga, hermano Gerson. Amén. Hay que entender, ¿cierto? Como lo está diciendo nuestro pastor, que los apóstoles, en este caso también el apóstol Rab Shaul, ese es su verdadero nombre. Amén. El apóstol Pablo, como le conocemos, Rab Shaul, Amén. tiene un nombre muy misterioso porque se llama igual que el papá de Jonathan o el primer rey de la tribu de Benjamín, Ya. que todos sabemos, ¿cierto?, que persiguió a David, su siervo. Amén. Amén. Pero no vamos a entrar en esa profundidad, en ese detalle, pero para que ustedes estudien eso. Es bueno. Amén. Lo que hay que entender, ¿cierto?, que en el capítulo, perdón, en el versículo 7, ¿cierto?, me llama mucho la atención, porque justo está, nosotros no enseñamos numerología ni nada por el estilo, ¿cierto?, pero los números son importantes, inclusive en la escritura, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Número 7, eso es perfección. Amén. Amén. David, ¿cierto?, demostraba perfección. Amén. En 1 Samuel aparece como el número 8 de los hijos de Isaí. Eso significa, ¿cierto?, un nuevo inicio, como así en la circuncisión, también los 8 hijos junto con Noé, un nuevo inicio. Y Amén. curiosamente en Primera Crónica, en la genealogía de Isaí, de la tribu de Judá, aparece como número 7. Nos lleva a la perfección. Esto es perfección. Después en el 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque el Señor no es un Elohim de muertos. Amén. Él dijo, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob y Israel. Amén. Amén. Es un Dios de vivo. Así Amén. es, amén. Y como está escrito, ¿cierto?, el Señor siempre, los apóstoles, hay que entender que ellos siempre confirmaron la Torá, los salmos y los profetas. Amén. Amén. Siempre fue así. Correcto. Porque escrito está, vivo yo, dice el Adonai, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Elohim, o sea, y toda lengua confesará a Elohim, lo que está diciendo el pastor, y eso se encuentra, ¿cierto?, en Isaías 45:23, confirmando a un profeta. Correcto. De manera que cada uno de nosotros dará a Elohim cuenta de sí. Amén. Amén. Nosotros, cada uno, yo no voy a estar hablando por mi esposa, ni mi esposa va a estar hablando por mí. Correcto. Cuando hubo la transgresión en el jardín del Edén, Adán habló, ¿cierto?, por sí mismo, pero también diciendo que la mujer que le dio a comer. Era una verdad. Y la mujer no le echó la culpa a Eva a Adán, sino dijo, la serpiente me engañó. Reconoció su error, ¿cierto? Amén. Y cada uno dio cuenta de sí mismo, pero en verdad. Correcto. Eso sería para detallar. Amén. Seguimos, ¿no es cierto?, el estudio que tenemos en esta tarde, la palabra del Señor. Importante recalcar las concordancias, ¿no es cierto?, como decía mi hermano Gerson. Por eso nos tomamos del antiguo pacto, ¿no es cierto?, que en este caso es de Isaías 45:23, ¿no es cierto? Amén. Nos tomamos de ahí de la palabra porque ya en ese tiempo se estaba profetizando de lo que iba a venir. Amén. En este caso es Yahshua, ¿no es cierto? Así es. La salvación venía de Yahweh a través de Yahshua. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y podamos nosotros entender, hermanos amados, como decía mi hermano también, si usted o yo, nosotros, ¿no es cierto?, como congregación del Señor, estamos padeciendo de una forma justa, bendito sea el nombre del Señor. Dele Amén. la gloria siempre al Señor y seamos sencillos y humildes de corazón y sigamos sirviéndole al Señor con alegría, Amén. porque Él se merece, ¿no es cierto?, lo mejor de nuestras vidas. Él hizo un sacrificio maravilloso, Amén. que es el mayor sacrificio de todos los que están en la Escritura. Él, ¿no es cierto?, dio su vida por nosotros. Amén. Así que el apóstol decía, sea que vivamos, para el Señor vivimos. Y sea que muramos, para el Señor moriremos. ¿No es cierto? O sea, está confirmando el cántico de Moisés. Amén. Él es el que da la vida y la quita, él es el que hiere y él es el que cura. Amén, mi hermano Gerson. Entonces, importante, le vuelvo a recalcar, iglesia, que si algo hemos de juzgar, juzguemos con un justo juicio. Y ese justo juicio solamente Amén. viene a través de la Escritura. Así es. Amén. ¿Tenemos derecho a juzgar? Sí. ¿Pero cómo? Conforme a las Escrituras. Cumpliendo. Amén. Cumpliendo, siendo hacedor nosotros también de las Escrituras para tener respaldo, ¿no es cierto? Para poder decir con hechos y verdad lo que realmente podemos enseñar. Porque todas las cosas que enseñamos las enseñamos viviéndolas. Amén. Amén. No somos, como dice la Escritura, metales que resuenan.
Hablamos del amor, podemos hablar, ¿no es cierto?, de mucho amor, pero en el momento de la verdad, en el momento cuando se necesita que nos amemos, ¿no es cierto?, debemos estar ahí con la Amén. ayuda del Espíritu del Señor. Amén. Así es. El Ruach HaKodesh, como dice en hebreo también la palabra del Señor, ¿no es cierto? Vamos a buscar ahora en Filipenses. Ese es más o menos el orden que tengo. Mi hermano Sí, Gerson está es el bien. que tiene también concordancias que le va a ir Sí. metiendo ya en todo esto que estamos compartiendo. Porque vamos a llegar, ¿no es cierto?, a la mayor humillación. Aquí, mire, Dios nos está invitando a humillarnos a nosotros delante de Él. ¿Qué significa humillarse? ¿Qué es para nosotros humillarnos? ¿Será, de qué forma lo tomará usted? Es un análisis que podemos hacer entre nosotros, ¿no es cierto? Una persona que se humilla es cuando, ¿no es cierto?, reconoce su pecado. Cuando reconoce, ¿no es cierto?, su vida, cómo está. Sufre. Sufre por eso, ¿no es cierto? Sufre por el pecado anterior. Algunos dicen, Amén. todas las cosas, no hay que mirar para atrás, pero en realidad, claro, hay que seguir adelante, blanco perfecto, y ir superándonos. Correcto. Pero el Señor siempre nos hace acordar, eso nos mantiene en humildad. Amén. David, miren, David decía así en su salmo, decía, Señor, perdóname por los pecados de mi juventud. Correcto. Y uno analiza esto, y yo he compartido esto con varios hermanos del pastor, ¿en qué habrá pecado David cuando era joven? Si está escrito que él era el ungido, ¿cierto? Y solamente estaba andaba con las ovejas con el corazón. y los corderitos, ¿cierto? Y andaba conforme al corazón de Yahweh. Amén. Correcto. Pero aún así sabemos que nadie es perfecto. Un justo no significa ser perfecto. Un justo es lo que está diciendo el pastor, el que se arrepiente de todos sus pecados anteriores y Correcto. sufre por esto. Y así como decía el Rajacoy a través de David, el mismo David decía, mi pecado siempre va delante de mí. Amén. Amén. Por ahí entonces quería hablar un poquito de eso, porque no puede haber exaltación Amén. sin antes no haya humillación. Así es. Nadie puede ser exaltado, ¿no es cierto?, si no hay un reconocimiento primero de uno en todo lo malo que ha hecho. Y esto, hermano, Amén. solamente el Señor lo pudo hacer para poder justificarnos a nosotros. Así es. Porque por medio de nosotros nadie es salvo. No. Nosotros no somos dueños de la verdad. Así Nosotros no tenemos la salvación en nuestra boca, No. ni en nuestras manos. La salvación viene de Yahweh, Amén. viene de nuestro Elohim, de nuestro Adonai. Amén. El único Dios verdadero es el que puede extender, ¿no es cierto?, su mano de amor y misericordia y sacar a aquellos que están o hemos estado, ¿no es cierto?, allí en la esclavitud del pecado. Así Pero, como, así como sí, diga nomás. así como se le estiró el apóstol Pedro. Amén. Como lo hizo con Pedro, justamente Así cuando mismo. estaba en el mar ahí, ¿no es Sí. cierto?, hundiéndose. Él reconoció, ¿no es cierto?, él dejó de mirar al Señor, y cuando uno deja de mirar al Señor se empieza a hundir, empieza a desfallecer. Porque estar unido a la vid verdadera, ¿no es cierto?, Sí. eso trae vida. Sí. Amén. Amén. Trae salvación, trae esperanza, trae fuerza, trae ánimo. El Amén. estar adherido, unido, muy unido al Señor, trae muchas bendiciones. Vamos a seguir en esto entonces, ¿ya? En Filipenses capítulo 2. Sí. Por tanto, si hay alguna consolación en el Cristo, ¿no es cierto?, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Amén. Importante esto, antes de pasar al otro, que importante es sentir lo que el Señor sentía, ¿no es cierto? Porque lo Amén. que el Señor siente es puro, es Amén. honesto, es recto, Verdadero. es amable, es verdadero, es de buen nombre. Amén. Todo lo del Señor es santo, es perfecto y nos lleva a la verdadera unidad. Amén. La unidad no viene porque yo, oye, te invito a, ¿no es cierto?, a comerte un asado. Hagamos esto, otro, con obras, ¿no es cierto? La unidad perfecta viene a través de su escritura, de su palabra, de sus pensamientos, de lo que está en el sentir, en el corazón de Dios. Y es, Amén. y es Díganos. y es bonito porque eso todo nos lleva a los mandamientos. Esa es su verdadera verdad y Amén. amor. Correcto. Porque yo me voy a juntar con las personas, como dice el apóstol Pablo, Rab Pablo. Shaul, que piensan la misma cosa. ¿Qué cosa? Cumplir los mandamientos del Señor. Yo me voy a juntar con una persona que no codicie a mi mujer, ni tampoco que esa persona se va a juntar conmigo porque yo no codicio a su mujer. Amén. Porque yo no robo y él no roba. Porque él solamente cree en un solo Elohim, Yahshua HaMashiach, que es Yahweh, y yo también. Amén. Empieza esa comunión, decir, realmente somos Israel, realmente somos Efraín, y a lo mejor somos de la tribu de Leví o de Judá y nadie lo sabe. Pero solamente el Señor lo sabe.
Amén. Amén. Eso realmente está escrito también cuando dice la luz con las tinieblas. ¿Tiene alguna comunión? No. ¿Hay alguna comunión entre la luz y las tinieblas? De ninguna manera, ¿no es cierto? Vemos que Buen realmente, detalle. amén, vemos realmente que la luz, el Señor lo decía en Isaías, Él es la luz, no hay otro, el único que puede alumbrar nuestro ser interior, el único que puede iluminar nuestros pensamientos, libertarnos de la esclavitud, de nuestros malos pensamientos. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, para ser libres de las tinieblas y podamos estar en la palabra que es la luz. Y la luz, como dice mi hermano Gerson, nos une para que estemos, ¿no es cierto?, en un mismo sentir. Porque si el Señor dice, amaos los unos a los otros, tenemos que amarnos los unos a los otros. Hay que practicarlo, hay que vivirlo. ¿Ah? Y si dice, perdonaos los unos a los otros, tenemos que perdonarnos porque el Señor lo manda. Tenemos que vivirlo. Amar a nuestro prójimo, como dicen los Amén. mandamientos, ¿no es cierto? Amar, honrar a nuestros padres, no codiciar, ¿no es cierto?, el buey del vecino Ni en el esos asno, tiempos, ni el asno, nada. no codiciar a la mujer, ¿no es cierto?, de tu prójimo, no levantar, ¿no es cierto?, falsas imágenes delante de la presencia del Señor, porque Falso como decía, testimonio. falsos testimonios. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios nos ayude para vivir esta vida maravillosa que es en el Señor. En el Amén. 3 dice, ahora mire, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Esto es ser humilde. Sí. La persona que practica este texto, ¿no es cierto?, es humilde, en una condición que no se cree mayor que... Yo no me creo mayor que mi hermano Gerson, ni el Gerson mayor que yo, Amén. ni yo mayor que ustedes, porque Dios está con ustedes, hermanos y Amén. hermanas. Dios lo llamó, Dios lo salvó y lo hizo una nueva criatura. Y usted ha sido comprado a precio de sangre, usted es una persona importante para el Señor. Y nosotros también. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Yahweh, somos hijos del Altísimo. Y nos amamos y nos tenemos que mirar como Cristo nos miraría, el Señor, Yahshua. Y nos miró, recuerdo muchas historias, ¿no es cierto?, en los evangelios, con la mirada que Él miraba, ¿no es cierto?, a los discípulos y los traspasaba con su gran amor y su consolación y su Amén. consideración, porque Él los consideraba aún siendo pecadores, fallaban, ¿no es cierto?, de diferentes formas, porque somos humanos, nacimos de pecado, pero ahora nos arrepentimos y nos volvimos a Dios. Entonces, de tal manera que el Señor nos considera, ¿no es cierto?, y Él empezó la obra en ti y en mí, hermano, y está santificándonos a través de la Escritura. Por eso dice que no hagamos nada de estas cosas de vanagloria, porque el carácter de los postreros tiempos de los hombres, ¿no es cierto?, es que ellos buscan vanagloria, buscan, ¿no es cierto?, el Amén. ser visto, y se ve, ¿no es cierto?, en muchos lugares, hermano Gerson, hombres falsos profetas, ¿no es cierto?, vamos a decir de esa forma, por no nombrar nombres, como decíamos, Sí. no descalificar a nadie, ni juzgar, condenar a nadie, pero sí, la Biblia dice hombres amadores de sí mismos, hombres implacables, hombres vanagloriosos, como dice aquí. Antes bien dice ser humilde, que Dios nos ayude a ser humilde. El Señor era manso y humilde de corazón. Amén. Él es mi ejemplo, Él es mi pastor, Amén. Él es el Señor de nuestras vidas y Él nos enseña a ser humilde. Dios nos ayude de estimarnos, ¿no es cierto?, a los demás, dice, como superiores a nosotros mismos. Que nos ayude el Señor, que grande demanda. Porque para mí también yo tengo que callar, tengo que saber escuchar a los demás, dejar hablar, saber entender la situación de las personas también al Amén. escuchar. Porque uno es cierto, uno ahí va discerniendo cuando uno habla con alguien, Sí. discierne de la abundancia del corazón, habla la boca. Y discernimos los deseos del corazón de una persona. O realmente vemos la necesidad, el sufrimiento que está en lo profundo del corazón a través del Espíritu del Señor. Amén. Y de esta palabra bendita que es poderosa para discernir, ¿no es cierto?, los pensamientos de los hombres. El apóstol Pablo se refiere a esto, Ujú. obviamente siendo enseñado por el apóstol Pedro, lo más probable, Amén. porque esta disensión se vio y esta pregunta entre los mismos apóstoles, ¿quién iba a estar a la diestra del Señor Amén. o quién iba a ser mayor? Correcto. Y el Señor le dijo, el que es menor va a ser mayor. Entonces por eso dice ahí, Ujú. completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, siendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes Amén. bien con humildad. Y aquí está destacado,
Amén. estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, porque el Señor le dijo, Amén. el que se ve calladito y humilde, ese a lo mejor es el mayor. Por eso, cada persona que no se veía, esto no quiere decir que nadie hable, Exacto. o si nadie predicaría. Exacto. Eso Amén. no es orgullo. Hay Mm. algunos que lo hacen, dijo el Señor a través de su apóstol Pablo, y la Torah, los amos, los profetas, si todo lo dice el Señor Yahshua, que algunos lo hacen por contienda, Amén. por vanagloria, Vanagloria. pero hay los que hacen de buena voluntad. Así es. Y los de buena voluntad normalmente, ¿cierto?, quieren seguir este camino Amén. que es mirar como superior a los demás, ¿cierto? Mm. Porque puede ser mayor. Y ahora nosotros nos podemos colocar, yo soy mayor o tú eres mayor porque, o vosotros mayores, porque es como que uno diga, yo soy en una construcción, nosotros trabajamos en construcción, y cuando van a pedir trabajo en una construcción, todos se autodenominan maestros. Ujú. Pero después se ve que no era maestro. Así es. Entonces por eso el Señor dijo, Elohim, que él mismo era Dios Padre, Abba Padre, el que sabe esas cosas, quién se va a sentar a la derecha o quién va a ser mayor o menor. Amén. Ese es su galardón que él tiene para cada una de las personas. Amén, Amén. hermano Gerson, correcto. Dice en el 4, no mirando cada uno por lo suyo Amén. propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué Amén. importante, se fija, es que nosotros si decimos que tenemos en nuestra vida a Yahweh, que tenemos al Señor en nuestras vidas, tenemos que mirar con esta mirada por medio de esta palabra. No mirando cada uno, dice, por lo suyo mismo. ¿Cuántas veces ha venido el Espíritu del Señor y te ha dicho, haz esto otro, bendice a este otro? Tienes que ser obediente a la voz de Dios, a la Amén. palabra bendita de Dios, ¿no es cierto? Y no considerando que todo es nuestro y egoístamente, ¿no es cierto? Podemos decir, no, es que esto Dios me lo dio y Dios está conmigo, y ahí me quedé cerrado, me encerré en mis propios pensamientos y deseos. Ahí entra el conformismo Exacto. y las personas se, ¿cómo lo podría decir? Se limitan en el conocimiento del Señor. Amén. Porque creen que lo alcanzaron todo. Amén. Y en la obra, porque la fe va con obra. Claro. Amén. Y uno limita la mano de Dios porque la mano de Dios se mueve a través de su congregación, a través de los que se ven, porque lo invisible se hizo visible a través de la congregación de los santos para bendecir, ¿no es cierto? Y no maldecir. Y disculpa Diga, usted, y sí, Juan no. el Bautista dijo así, porque muchas veces son las horas del Señor. Amén. El Señor siempre dijo a todos los que se decían ser hijos de Abraham, Juan el Bautista y Johanán el Bautista también lo dijo, no me digáis que sois hijos de Abraham, porque las obras de Abraham haríais. Amén. Y esas eran las obras del Señor. Amén. Es un varón que fue semejante, ¿cierto?, a su amigo, a nuestro Elohim Yahshua HaMashiach, que es Yahweh. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yahshua, ¿no es cierto? Amén. El cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse. Amén. El Señor nos aferró, ¿no es cierto?, siendo Dios mismo, ¿no es cierto?, de todo su poder, de toda su gloria, porque Él se hizo hombre para llevar, ¿no es cierto?, el castigo en su cuerpo, ¿no es cierto?, Amén. la ira del Padre, la ira de Dios mismo en su vida, el castigo, la maldición tenía que cargarla Él en la cruz del madero, Amén. pero tenía que hacerse carne. Y gracias a Dios porque Él fue obediente, dice la palabra más abajo, Así mismo. y obediente, ¿no es cierto?, hasta la muerte. Bendito sea el nombre de Dios, amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Amén. Eso semejante a los hombres, hermanos y hermanas. Amén. Esto es importante también. Él vino a servir, no a ser servido. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar, ¿no es cierto?, los pasos de Yahshua. Tenemos que servir. Él vino a servir. ¿Servir de qué forma? Hay muchas formas. En estos tiempos, hermano, yo he visto, comentaba con mi esposa en delante, con mi hermano Gerson, también lo hemos conversado con Juan, que Dios bendiga a mi hijo también. Juan, que está en Mafil, Dios lo bendiga mucho junto a su familia allá. Amén. Y Dios bendiga también a mis hijos acá, a Marcela. Pero comentábamos, hermano, cómo Dios endurece el corazón y ablanda el corazón. Pero comentamos, y más adelante vamos a compartir este tema también con mi hermano Gerson, que es importante entender que Dios tiene el control de todos los corazones, de todos los espíritus. El Señor puede ablandar como también puede endurecer el corazón. ¿Pero por qué? Y uno medita, porque hay un propósito de parte de Dios, porque Dios quiere mostrarse, ¿no es cierto?, en nuestra dureza, Dios quiere mostrar su gloria. Amén. Amén. Y pueden caer muchos ídolos, como en el tiempo del faraón. Así es. Amén.
Entraron las 10 plagas, ¿no es cierto? El poder de Dios con Moisés, la gloria de Dios con Moisés, y cómo cayeron los ídolos. Y como está sucediendo ahora. Amén. Y por eso quería, amén, hermano Gerson, estamos ahí conectados, ¿ves? Y así esa palabra hoy día está ocurriendo lo mismo. Mire, las plagas, ¿ah? Terremotos, inundaciones, grandes tormentas de arena, huracanes. Anoche temblaba la tierra, gloria a Dios. Yo miraba por la ventana, la gente con las luces todas apagadas, encerrada y asustado. ¿Dónde están las marchas? ¿Dónde están las marchas Amén. gay? Amén. ¿Dónde están los que querían aborto? Exacto. El Señor se cumple el Salmo 2, el Amén. Teilim 2, el Señor se burlará de ellos. Amén. Se reirá el Señor de ellos, dice. Amén. La Biblia dice que el que cree, ¿no es cierto? Obviamente cuando habla de nosotros también, pero dicen los demonios creen y tiemblan. Así es. Y yo me gozaba porque cuando tronaban los cielos, la tierra temblaba con los truenos, hermano Gerson. Yo estaba anoche con mi esposa ahí, temblaba la tierra. Y yo le decía a mi esposa, ¿cómo estarán temblando las personas, los corazones y el miedo, el terror? Me acordaba cuando Moisés estaba, ¿no es cierto?, en el monte Oreb y la gloria de Dios cayó sobre ahí, también la presencia de Dios. Dice que la tierra temblaba y Israel, ¿no es cierto?, los hebreos, los judíos estaban, pero asustados, hermano. Porque la carne, hermanos amados, tiembla delante de la presencia del Señor. Yo lo digo por mí también. Pero también sabemos que el Señor nos acerca a Él, pues, Yahshua. Nos acerca cada vez más, por eso toqué ese tema un poquito. Nosotros creemos, Amén. tememos, pero le amamos, Amén. como Moshe. Porque él Amén. decía que iba Amén. subiendo, temblando y espantado, Sí, pero fue. amén, Esa es la diferencia. amén. Y yo solamente quería destacar, dele pastor, nomás, dele el nomás. versículo 7, Ya. nuevamente 7, Ujú. versículo de ese número de perfección, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Amén. David decía, siervo tuyo soy Sí, Señor. y oveja de tu redil. Mm. Moshe fue fiel en toda la casa de Yahweh como siervo. Amén. Y en el 8, el Señor haciendo un nuevo inicio. La unión de la casa de Israel con la casa de Judá que va a ser cuando Él venga, porque va a tronar, esto no es nada. Cuando venga el Señor va a ser igual en el Sinaí, esto fue peor que ayer. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Amén. o de madero, mejor dicho, Amén. porque nosotros no adoramos a la cruz, nosotros adoramos a Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. El Señor fue levantado semejante como la serpiente que levantó Moshe, pero déjeme decirle que en el tiempo del rey Ezequías ya estaban, y mucho antes del rey Ezequías estaban adorando esa estatua Así es. o ese estandarte de la serpiente. Amén. El rey Ezequías era de la tribu de Judá, el rey de Judá era un hombre celoso que siguió todos los pasos de su siervo David, y como Moshe molió ese becerro, asimismo él molió esa cruz, ¿cierto? Amén. O esa serpiente que representaba la cruz o el madero. El sacrificio. Porque el Señor no quiere que estemos como los católicos recordando eso. Amén. Nosotros tenemos que recordar el sacrificio del Señor, porque eso era una tortura romana, pero que resucitó al tercer día en Shabbat con gran poder y gloria, demostrando que Él es Elohim. Amén. Y ahí el nuevo inicio, ¿cierto? A través que Él venció la muerte Amén. y demostró a todo el mundo que en su tumba no había nada. Y rescató, ¿cierto? Todos sabemos ese misterio tan grande que lo dicen Amén. los sellos a nuestro padre Abraham y a sus siervos. Y ocurrió algo importante, y también se acuerda, hermano Gerson, Amén. en el tema cuando el Señor estaba en la cruz del madero, ¿no es cierto? Obviamente entregando su cuerpo en sacrificio agradable, Amén. ¿no es cierto? Delante de Yahweh, de nuestro Dios Todopoderoso. Vemos cómo tembló la tierra. Tembló. Tembló, hubo un gran terremoto, dice en San Juan. El Evangelio según San Juan dice que habla claramente que tembló la tierra, hubo un gran terremoto y muchos salieron de sus tumbas. Así es. Y eso va a volver a suceder en el monte de los Olivos. Amén. Y se partirá en dos como está en Zacarías, su Amén. siervo, profeta Zacarías. Y va a venir con gran poder y gloria y ya no como cordero. Amén. Él hizo todo, él hizo de cordero el Señor, demostró su amor a la casa de David como hablamos en el estudio pasado. Amén. Es cierto que recordaba al Señor que en su pacto eterno con su siervo David, Amén. que si sus hijos dejaban su ley y sus mandamientos, los castigaría, ¿cierto? Con azote, pero el Señor como es bueno, por eso se dice, el apóstol Pablo dice que primeramente en Romano vino a la casa de Judá, por Amén. amor de su siervo David,
y por amor a sí mismo, y así también a la oveja perdida de Israel, y a estos extranjeros que se convierten sí o sí a Israel. Amén, hermano. Estando entonces en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero, ¿no es cierto? Muerte Así de cruz es. en el madero. Hermano, este mensaje es para usted y para mí, ¿no es cierto? Es para nosotros. Como Él lo hizo, tenemos que morir, como le enseñó en una parábola muy hermosa del trigo, que tenía que caer, ¿no es cierto?, a tierra. Amén. Tenía que ser sepultado, tenía que pasar por esa palabra. Usted también tiene que morir, tenemos que morir. Amén. Tenemos que un día morir, va a llegar la muerte sobre nosotros, tenemos un tiempo, ¿no es cierto?, de vida. El Amén. Señor lo dijo el otro día también, las promesas que habían, ¿no es cierto?, con respecto a la santidad, a la obediencia que había los santos antes, Amén. que vivieron muchos años de vida. Pero nosotros, después ya el Señor empezó a cortar la vida, y el más robusto dice vivirá hasta los 80 años, el Amén. más robusto. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, vemos esa palabra que se está cumpliendo también. 120 había dicho en el tiempo también, ¿no es cierto?, me parece mucho de Noé cuando estábamos estudiando. Sí. 120 años establecidos, pero mira ahora a 80. Entonces, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, el Señor ha ido acortando los días sobre Amén. la tierra, ¿no es cierto?, de los hombres. Ahora ya el pecado ha traído, ¿no es cierto?, toda esta condenación. Amén. Pero el Señor, a través de su humillación, de su sacrificio en obediencia, ¿no es cierto?, Él, ¿no es cierto?, nos da una puerta de escape, una puerta de salvación y Amén. de vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Por lo cual Dios dice también, le exaltó el Padre, ¿no es cierto?, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están, aquí algo bien grande y profundo, ¿no es cierto?, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea que este nombre de Yahshua, ¿no es cierto?, es un nombre que es sobre todo nombre. Ahí se da a entender que Él es Yahshua, es Yahweh mismo, el Señor Amén. vino. Él tenía, como lo hablamos muchas veces, Él Sí. tenía que ir cumpliendo la escritura Correcto. de sus siervos a través de lo que Él hablaba. Amén. Porque como hijo en el pacto, ¿cierto? 89 aparece David. Él me dirá mi padre y Él será mi hijo. Amén. Amén. Estaba cumpliendo el Señor eso, Correcto. salvando a su hijo, ¿cierto? Amén. La profecía de Abraham, de Isaac, ¿cierto? Isaac, que Él salvó al hijo de Abraham. Amén. Amén. Así es. Porque Abraham, hermano, lo iba a hacer. Él amaba más al Señor, primer y grande mandamiento, que es mayor que el segundo semejante a este. Amén. Amén. Y se da a entender porque se dice que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Y el Señor dice que no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Elohim. Amén. Así Yahshua es. HaMashiach es Elohim. Aunque muchos no lo crean, Amén. Yahshua HaMashiach es Elohim. Elohim. No vino solamente una vez el Señor. Así El es. Señor vino muchas veces, hermano. Amén. Muchas veces habló con Sem. Muchas veces habló con Noé. Caminó con Noé, caminó con Sem, caminó con Enoch, séptimo de Adán, la perfección. Amén. Caminó con Adán y Eva. Caminó con sus profetas. Caminó con Samson. Caminó con David, ¿para qué decir? Caminó con Moisés y su siervo Aarón, se le aparecía en columna de nube. Cuando él iba a ministrar y conversaba con él, así también el profeta Samuel. David da Amén. testimonio de estos tres varones que conversaban con el Señor, Moisés, Samuel y Aarón, el Kadosh, el santo Aarón. Amén. Y así mismo caminó con sus apóstoles. Amén. Eso es lo que se refiere a este versículo, que no hay ningún otro Elohim. Amén. Israel es su primogénito, Israel es su hijo, y de ahí sacó un ungido para él venir a salvar a todo el mundo. Amén. 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 Quisiera agregar algo importante de la Escritura, ¿no es cierto?, en el Apocalipsis. Amén. También relatan, ¿no es cierto?, cómo los santos, los ángeles, los querubines, Sí. ¿no es cierto?, los arcángeles, ellos dicen que se cubrían con sus alas, ¿no es cierto?, y estaban humillados delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Y qué decían? También los ancianos, dicen que tomaban sus coronas y las ponían sobre el suelo, ¿no es cierto?, y doblando sus rodillas, todo su ser delante del Dios Todopoderoso, decían, Santo, Santo, Santo al Dios Todopoderoso, el Dios que vive por los siglos Y de al los siglos. Cordero, Y al que Cordero. quiere decir que hizo de Cordero, Él es Elohim, y que Amén. no, obviamente confirma el pastor que no comparte su gloria con nadie. Amén. ¿Cierto? Amén. Quería tocar ese punto, hermano, porque está hablando de los cielos. Amén. Amén. Pero también en la tierra. ¿Quiénes son los que alaban al Señor y se humillan delante del Señor? Nosotros, la Así congregación. es. Amén. Amén. Dice que toda rodilla. Entonces, hermano, siga doblando su rodilla. De corazón, obviamente.
como aquel hombre, ¿no es cierto? Se mira en esa parábola del publicano y el fariseo, ¿no es cierto? El publicano Amén. entró al templo, pero ese hombre se humilló hasta lo sumo confesando sus pecados. Amén. Decía, sé propicio de mí, se golpeaba el pecho, que soy pecador, que tengo esto, algo que decir, algo que confesar, porque después lo dice acá abajo, algo tengo que confesar delante de ti, Señor. Perdona mis pecados, no soy perfecto, voy hacia la perfección. Y el otro varón, ¿no es cierto? El fariseo decía, yo hago esto otro, yo soy, no sé, pues, Dios nos libre de ser altivo, Amén. soberbio o vanaglorioso. ¿Ah? Porque ellos, algunos, no todos, porque también habían fariseos que se convirtieron al Señor. Lo Ellos reconocieron. creían en la resurrección. Sí, creían en la Los saduceos resurrección. no creían. Correcto. Pero ellos, algunos se ganan en las plazas, ¿no es cierto? Hacer grandes oraciones para ser vistos de los demás. Hoy en día se ve en las plazas esta gente que grita y grita y grita y oran y hacen tremendos shows. Y el Señor está muy lejos muchas veces Y no lo de escuchan. ellos y no los escuchan. Más encima, mucha torpeza. Muchas cosas que se hacen que no le agradan a las personas. Las almas son importantes para Dios. Dios las creó. Amén. Por lo tanto, nosotros, Dios nos ayude, me incluyo lo que hablamos con mi hermano Gerson, que nosotros, Dios nos dé su gracia para saber Amén. llegar a las personas, poder saber instruir, enseñar, ¿no es cierto?, con respecto a las escrituras, Amén. para que ellos, a través de su decisión, porque usted está escuchando en este día, usted está poniendo atención a las escrituras, y está a lo mejor anotando y siga escudriñando después que terminemos este estudio, puede usted seguir escudriñando, que usted se entusiasme, que usted el Espíritu del Señor le guíe para que entre a este río y se sumerja en el conocimiento de Dios y pueda conocer mucho más profundamente a Elohim, Amén. al Dios de Abraham, como decía mi hermano, al Dios de Moisés, ¿no es cierto? El Dios santo, todopoderoso, que ha dado a conocer su gloria a muchos hombres para que le alaben, le bendigan y le tengan en cuenta en todo tiempo. Porque yo, por ejemplo, nosotros somos otra generación, pero en mi generación, en la generación de mis hermanos, yo creo que es tiempo, es el tiempo nuestro, es un tiempo donde yo debo glorificarle, alabarle, cantar himnos, salmos al Señor, ¿no es cierto? Amén. Y poder reconocer con mi vida, mis sellos también, que soy un hijo de Dios, porque mis sellos también hablan de que soy un hijo o no soy un hijo de Dios. Amén. Porque también Juan, el apóstol, habla fuertemente y habla de los hijos del diablo y los hijos de Dios. Amén. Existen las dos situaciones, pero Dios nos ayude para que seamos luz en este mundo y podamos alumbrar a muchas personas más a través de la Santa Escritura. Hermano Gerson, sigue Amén. nomás. Sigue nomás. Bueno, me gustaría destacar un poquito más arriba de... Perdón, me faltó debajo de la tierra. A ver, diga usted un poquito esa parte. Y debajo de la tierra, claro. Toda rodilla se doblará, dice. Toda rodilla se doblará y el Señor descendió ahí y toda rodilla se Amén. arrodilló. Sí. Amén. Amén. Y tiene Sigue la nomás. llave, ¿cierto? Que significa de la muerte, que él venció, fue la muerte de la muerte. Correcto. Ahí bajó a las profundidades Sí. de la cautividad. Amén. A tomar. Sigue Sí. nomás, hermano Gerson, ahí en esta Ah. parte para que lo enseñe un poquito también. Ahí obviamente es un misterio lo que sucedió. Nadie puede decir es esto, es esto otro. Exactamente. Pero todos sabemos que el Señor a través de una parábola que es verdad, Amén. no significa que era una historia inventada. El Señor habla Correcto. verdad Amén. del joven rico y Lázaro Correcto. y que dividía esto un abismo. Amén. Y estaba el seno de Abraham, nuestro padre, con todos sus siervos. Amén, así es. David, Daniel, ¿cierto? Todos los que conocemos. Y acá estaba este varón que no fue salvo. Esa es la verdad. Amén. Amén. Yo quería destacar, hermano, que por lo que hablaba nuestro pastor, Amén. siervo del Señor, que muchas veces algunos se paran en las plazas y todo eso. Hay que dejarlo, el Señor dijo dejarlo. Amén. Amén. Pero se enseña mal porque antes de la humillación y exaltación del Señor, miren porque esto es una carta, hay que leerla toda, lo invitamos a eso, como decía el pastor, dice así en el 29 del capítulo 1 y 30, dice, porque a vosotros os es concedido a causa del Mashiach o Cristo, ¿cierto? Como le conocen, Amén. no solo que creáis en Él, no solo, Amén. porque el pastor dijo, los demonios creen Y y tiemblan, tiemblan, pero así nosotros es. nos destacamos, así como su siervo Moshe y David, ¿cierto? Y todos Amén. sus grandes hombres, apóstoles y profetas, reyes, jueces, amén. Nosotros creemos, temblamos y le amamos. Amén. ¿Por qué? Porque a vosotros os es concedido a causa del Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Por eso les bendecimos anteriormente, el que esté padeciendo por la causa del Señor, el que esté en escasez, pida al Señor, el Señor se glorificará. Amén. Amén. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. El apóstol Pablo dice, está viviendo lo mismo que el Señor, y ahora oís que hay en mí, porque lo querían matar. Así es. Amén. Amén.
lo más probable es que empiecen a suceder cosas que a nosotros no nos van a agradar, pero nosotros tenemos confianza en el Señor, que Él nos protegerá. Amén. Y que no hablemos por nuestra propia cuenta si estamos delante de un juez, si alguien nos acusa, nos vitupera, ¿cierto? Como lo hicieron a Daniel, como lo hicieron a Mordejai, a Mardoqueo, Amén. el varón que crió a Esther. Amén. Amén. Así también, ¿cierto? Como Sadrán, Mesaya, Abednego, así como Joseph, Amén. José. Puede pasar a alguien este tema, y en especial a lo mejor a nosotros los que hablamos de la palabra. Correcto. Pero él dijo, no haga ocasión de dar testimonio de nada. El Ruach HaKodesh va a poner palabras en su boca y nadie va a poder estar en contra de esas palabras. Amén. Porque vamos a hablar verdad. Correcto. Amén. Y bueno, sigue usted, Sí, pastor. el último versículo dice, toda lengua confiese, ¿no es cierto?, que Yahshua es el Señor, Así es. para gloria de Dios Padre. Y Amén. eso, el Señor en hebreo es Adonai y no hay ningún otro Adonai. Amén. Yahshua es Yahweh. Amén. Eso lo confirma. Es importante que lo Es confirmemos. muy importante. Porque Dios es uno. No Uno. sé si puedo intervenir Sí, aquí dele nomás. para, Sí. para no alargarme, porque No. hemos estado hablando prácticamente lo mismo. Quiero solamente 3 versículos dale. para destacar esto. ¿Por qué decimos esto? De hecho lo anoté. Porque viene un tiempo ahora, breve, de una confusión tremenda que muchos van a caer, inclusive los escogidos, y van a creer, lamentablemente, y esperamos que nosotros no, en nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, en el falso Mesías. Amén. Y esto lo confirma Confírmenos, porque, hermano, en el San Lucas, capítulo San Lucas, Evangelio de San Lucas, en la resurrección, después del 24, en el camino a Emaús, sería en el versículo 44, 24, San Lucas 24, versículo 44, porque nosotros siempre le decimos en su Torá, los salmos y los profetas está escrito de él. Nosotros nos despreciamos el Nuevo Testamento, pero está hablando ahí de un presente el Señor, ¿cierto? Amén. Y los apóstoles dieron testimonio de estos, y ahora nosotros también sumamos a los apóstoles, estamos dando testimonio en presente de los apóstoles, los profetas, ¿cierto? Los salmos y la Torá. Correcto. Amén. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Cuando resucitó el Señor les dice así, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Por eso que anteriormente le hablábamos, cuando vayan con un librito, el pastor tanto, explica mejor esto, no acepte nada, esos son Talmud. Usted vaya, la explicación está de la Torá, en los profetas, en los salmos. Amén. Los proverbios, ¿por qué Eclesiastés Cantario? Porque Salomón era un profeta y un salmista, obviamente un predicador. Amén. Amén. O sea, el Señor mismo, Yahweh mismo, Yahshua HaMashiach, nos confirma que de Él está escrito en estos 3 libros. Amén. Amén. Y que Él es Elohim y no hay nadie fuera de Él. Amén. Y nos vamos rápidamente para no demorar. Vamos saltando una cita en en Deuteronomio 6. Me gustaría Hermano, que lo busque nuestro pastor. Ya, pero ¿Sí? ¿puede hablar un poquito del 45? Mira que confirma. Hable usted mismo, yo busco Ya. Deuteronomio. Mire, mientras busca mi hermano Gerson, ahí mismo en Lucas 20, o sea, 24, perdón. 24. Versículo 45, ahí estamos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Amén. Es importante que el Señor abra nuestro entendimiento. Yo quería Amén. tocar este tema porque va unido a lo que está hablando mi hermano Gerson adelante. Un poco Y en era el para que 44. entiendan esas 3 escrituras. Exactamente, para que entendiesen, hermanos amados, y nosotros tenemos que entender, Amén. abriendo nuestro entendimiento, pidamos al Señor, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos saque las vendas de los ojos y de nuestro oído podamos abrir nuestro oído para entender, ¿no es cierto?, el propósito de Dios y del Señor. Es un orden. Entender que Yahshua es Yahweh Amén. y que ese es su nombre. Muchos dicen, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Donald Trump. Pero no lo traducen. Pero al Señor tienen que decirle como cualquier nombre válico. Eso no lo entiendo. El nombre del Señor, los apóstoles entendieron que Él es Yahshua HaMashiach. Y que Él le dijo, yo soy Hayah. Cuando dice yo soy, Hayah. Yahshua, Hayashua HaMashiach. Amén. Amén. Que Él es Yahweh. Y nos vamos, esto lo confirma, ¿cierto? Muy buen aporte lo que hizo el hermano, el detalle de nuestro pastor, porque era para entender esta escritura. Correcto. Porque a ellos se les cerró el conocimiento. Amén. Esto también hicieron todos los reyes, porque los papas son como reyes,
como César, encerraron todo el conocimiento y tienen muchos libros Así es. que son de siervo del Señor, como Enoch, como el libro de Jacer, que dice el profeta y rey David, y Josué y Joshua, los nombran. Amén. Y dice así en Deuteronomio, en la Torá, capítulo 6, el gran mandamiento. Y nos vamos de inmediato cuando Moshe recita el versículo 4, dice: oye Israel, porque me pedían algunos que explique, porque no Sí. se me pasó, expliqué que era uno el Señor. Amén. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Correcto. Amén. O Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, para que obviamente no nombre el nombre del Señor a Eso cualquiera. en hebreo. En hebreo. Amén. Significa esto: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amén. Y esto es literal, hermano. Amén. Es literal. Y si usted busca la palabra literal, significa la verdad. Correcto. Amén. Amén. ¿Y Mateo. por qué decimos que el Señor, Él es el que estaba diciendo Moshe Amén. y que iba a venir? En San Mateo 22, Ujú. San Mateo 22, que lo busque nuestro pastor, ¿Ya? para por lo menos yo culminar con esta parte. ¿Versículo cuánto? Mateo 22, del 34 al 40. Amén. Así dice, leo. ¿Sí? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Yahshua: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Miren qué importante destacar esto. Amén. Eso, sáquense eso. Algunos dicen: no sois fariseos. No digan eso. No digan eso, porque es en la casa de Judá. Amén. Es un pecado delante del Señor, porque el Señor vino primeramente a ellos. Pero miren lo que dice ahí, dijo el pastor: los fariseos creían en la resurrección. Amén. Esto es muy importante. Se sorprendieron porque el Señor dejó en vergüenza prácticamente y como ignorante a los saduceos, a los que no creían en la resurrección. Aquí están. Va un intérprete de la ley, normalmente esos son los que maestros del Talmud. El Talmud y la Kabbalah existían en esos tiempos, hermanos. Esa era la levadura de los fariseos, que el Señor decía: cuidado, cuidado, hasta los días de hoy, la levadura de los fariseos, que es Talmud y Kabbalah. Cábala. El Señor, a Moshe, que el Señor bendiga a todos los hermanos judíos, los que están convertidos normalmente al judaísmo, que en este caso el judaísmo es ser judío. Yo soy judío de corazón, usted también. Pero eso se refiere, ¿cierto?, a Torá, pero no la pueden interpretar, dicen, si no es con el Talmud de sus rabinos, muy antiguo, Correcto. o la Kabbalah. Y el Señor Yahshua HaMashiach, Yahweh mismo, nuestro Donai, solamente a Moshe le dictó Torá. Amén. Así es. Y otro a destacar, ¿cierto?, que, bueno, él era uno que interpretaba la Torá a través de Talmud. Amén. Y si nos vamos a Marco, ahí ya está confirmando el Señor que Él es Elohim, porque está diciendo el primer y grande mandamiento, Amén. porque lo hicieron para probar. Y si nos vamos a San Marcos 12, en adelante lo voy a leer. Amén. Aquí fue un escriba. Amén. ¿Ya? Que también lo escriba, porque el Señor en una parte cuando se dice, ¿se acuerdan que les decíamos con el pastor? Cuando hablábamos, ¿cierto?, de David, que pasa a ser como hijo, y el Señor como el Señor, que le dice: ¿y cómo le dice Señor? El Señor le dice a mi Señor. Siéntate a mi diestra. En una parte dice: ¿y cómo dicen los escribas? Porque interpretaban. Claro. Y aquí se acerca un escriba, mire. Marcos, ¿cuánto? Para que lo anoten también. Marcos 12, del 28 al 34, dice así: acercándose uno de los escribas, que ellos están todo el día escribiendo, ¿cierto? Los Sefer Torah, hermanos, son esos rollos que ahora es nuestro hermano Yehudí, con una tinta extra virgen, una tela de lino especial, y eso lo representa y lo envuelven. Se llama, o también le llaman Sefer Aarón, con campanita semejante al sumo Cohen. ¿Ya? Amén. Y lo guardan, Correcto. ¿cierto?, como tabernáculo, y nadie puede pasar ahí, solamente un rabino lo puede sacar y abrirlo. Es lo que sucedió con el Señor cuando abrió y habló lo de Isaías. El gran profeta Isaías dijo: yo estoy aquí. Amén. Amén. Y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, amén, y sabía que les había respondido bien. Aquí estamos hablando de un escriba
que a lo mejor Parece el primer estudiaba la Torá con el Talmud y Kabbalah, pero miren, observó que le había respondido bien. Ujú. El Señor le preguntó, ¿cuál es el primer y grande mandamiento de todos? Y el Señor Yahshua respondió, diciéndole, mire, normalmente no está, en el otro no está aquí lo que dice Moshe, Ujú. porque los otros le tentaban. Pero él vio en su corazón de este escriba, que a lo mejor estudiaba lo mismo, pero se amaba la Torá. Le dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es el Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha. Amén. Amén. Ujú. Y empieza a decir el resto que leyó el pastor, ¿cierto? Me parece mucho en San Mateo. Mateo, sí. En los que los tentaron, porque él no lo estaba tentando. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, como David, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Pues David tocaba, Amén. hacía Teilim, amaba a su oveja, lo hacía todo como para el Señor. Amén. Amén. Y Moshe también, hay que destacar estos varones, por amor del Señor. Y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. No es que sean dos. Estos son los títulos de los primeros mandamientos y los segundos mandamientos. El segundo mandamiento es semejante a este. Honra a tu padre y a tu madre, hasta no codiciarás. Amén. Y el primero es del nombre del Señor y no te arrodillarás y no harás escultura nada, ¿cierto? Solamente a su nombre y adorándole hasta Shabbat. Amén. Amén. Entonces el escriba le dijo, 10 maestros, mire, lo reconoce como maestro, verdad has dicho, este hombre le gustaba la verdad. Amén. Amén. Mm. Que uno es Elohim y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, hablaba una misma cosa como decía el apóstol Pablo nos pide, ¿eh? Con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y eso es lo que dijo David. Yo te puedo entregar todo holocausto y sacrificio, pero a ti ya no quieres eso. Amén. Solamente quieren que te obedezcan. Hermano Gerson, mire, y ahí dice con todo el entendimiento. Y todo el Otra vez, entendimiento. Es importante. Mm. La palabra no llega directamente al corazón, llega a través del entendimiento Correcto. y limpia nuestro corazón. Yahshua entonces, viendo que había respondido sabiamente a él, Ujú. le dijo, no estás lejos del reino de Elohim. Y ya ninguno osaba preguntarle de los fariseos nada más. Amén, así es. O sea, se dieron cuenta que él era Yahweh mismo y Amén. se alejaron. Amén. Amén. Importante lo que mi hermano Gerson trajo como complementamiento, ¿no es cierto? Complementa lo que estamos hablando de la exaltación de Yahshua. Sí. ¿Ah? Porque está dando, la palabra está, ¿no es cierto?, confirmando que Dios es uno y que el Señor, ¿no es cierto?, al único Dios verdadero que debemos adorar es a Yahshua. Amén. O Yahweh, ¿no es cierto?, el Señor su mismo. nombre. El Adonai también puede decir usted, el Creador, el Eterno, ¿no es cierto?, el Dios Todopoderoso. Nosotros realmente damos gracias a Dios en este momento Amén. por estar junto a nuestro hermano Gerson, junto a ustedes, hermanos y hermanas. Dios bendiga a toda su familia y que podamos recibir los consejos del Señor, porque esta palabra, estamos hablando de un Dios perfecto, Así es. de un Dios 3 veces santo, pero no podemos quedarnos solamente con escuchar, ¿no es cierto?, de un Dios maravilloso, sino también de poder nosotros practicar. Él es nuestro ejemplo a seguir. Así que Dios nos bendiga a nosotros también. Amén. Para poder ser humildes como el Señor, Amén. manso. Él vino a servir, decíamos, ¿no es cierto?, en el estudio, que Dios Amén. nos ayude para que seamos servidores. Más adelante vamos a estudiar, a lo mejor también hay harto que estudiar, pero el tema, por ejemplo, cuando Yahshua le lava los pies a sus discípulos, fue una tremenda ejemplo a seguir de humillación, de servicio, de amor a Hace sus lo mismo discípulos. que hizo Abraham con él. Amén, ¿no es cierto? De Sí. amor por Él, porque, como decía mi hermano Gerson, todas las cosas las debemos hacer por amor. Amén. Nada, y muchas veces lo hacemos por ser visto, lo hacemos con intereses creados también, obviamente, cuando está la carne gobernando a la persona, porque el otro día entregamos un estudio hermoso también con respecto al andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu del Señor. Y los frutos del Espíritu, está claramente el primer fruto es el amor. Amén. El gozo, la fe, ¿no es cierto?, la mansedumbre, paciencia, tener templanza, tener gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.
yo agradezco a Dios por este momento de estar enseñando, ¿no es cierto?, humildemente para la gloria del Señor, porque somos portavoz, ¿no es cierto?, de las Escrituras, de todos los que enseñan, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Amén. Anunciando también que la venida del Señor está pronta, Así es. ¿cierto? Siempre recalcando, hermanos, todo lo que nos pasa, hermanas y hermanos. Hijo, tú que escuchas ahí también, tómate la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Recibe al Señor como Señor y Salvador en tu vida, Yahshua. Recíbelo en esta Amén. tarde y haz un compromiso allí en tu casa junto a tu familia y di: yo hoy día me rindo a tus pies, hoy día confieso, como decía la palabra, delante de ti, Señor, y doblo mis rodillas delante de ti, que es donde estoy en este momento, y puedo decir que quiero ser un hijo de Dios, quiero alcanzar un día la vida eterna, porque los juicios, ¿no es cierto?, están ya casi todos cumplidos. Hay muchas copas de la ira del Señor, ¿no es cierto?, que han sido derramadas sobre esta tierra, y verán muchas cosas más que tendrán que acontecer. Amén. Mucho dolor más, mucho sufrimiento más. La gran tribulación empezó. Estamos viviendo principios de dolores, estamos viviendo cosas tremendas, sufrimiento por causa del Evangelio del Señor. Amén. Vamos a padecer, pero la gloria es mayor que nuestros padecimientos. Así es. La gloria del Señor, ¿no es cierto? Es mayor. Amén. Dios les bendiga mucho. Me despido en esta hora, en este mensaje, ¿no es cierto?, en la palabra, junto al hermano Gerson. Si quiere decir algo también a la hermandad por la palabra. No, que sigan escudriñando en su hogar, los varones del Señor, abran sus Biblias, lean la Torá. El Señor y Juan, su amado, ¿cierto?, Amén. nos envía desde el principio, no como un nuevo mandamiento, sino como el del principio, y eso traducido es Así es. Bereshit, el Génesis. Amén. Amén. Y saben que cuando uno entiende todo esto y ama al Señor, demuestra que uno quiere cumplir mandamientos, quiere entrar en sus pactos y hacer sus votos. Amén. Los saludo y también obviamente al que se está integrando, pero a la vez también nos despedimos porque ya vamos a terminar. Amén. En el nombre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, el único nombre que es sobre todo nombre, porque Él es Yahweh de los ejércitos. Amén.